Buenos días mi gente. Hoy les traigo otro corte. El día de hoy vamos a hacer un crop en la parte superior de la cabeza y un fade medio. Aquí estoy remojando y dividiendo la parte superior y después para poder trabajar con las máquinas y empezar a hacerle aquí la línea de peso con el peine número 2, 6 milímetros, con movimientos de 90 grados. Siempre voy limpiando con el peine para ir viendo cómo se va creando la línea de peso. Aquí los pasos a seguir es el peine número 2, que son 6 milímetros, y voy creando la línea de peso. Aquí automáticamente hago los dos costados o la parte completa. Voy creando la línea de peso porque es mejor siempre terminar y ver cómo se crea la línea de peso para ver si quedó simétrico o no. Principalmente para los estudiantes, que sea un poco más fácil a la hora de empezar a hacer, más cuando no hay tanto práctica o conocimiento. Aquí después, cada paso, como siempre explico, empiezo con la línea de peso 6 milímetros y después voy a crear la línea del acero para tener dos fronteras y en el medio empezar a hacer el desvanecido. Y aquí estoy ya con el trimmer creando la línea del acero, la cual hago siempre alrededor de la cabeza, no un lado primero y otro después, porque lo más importante es que sea bien simétrico. Y de hacer un lado primero y otro después, corremos el riesgo de que no sea exactamente simétrico. Aquí siempre, en independencia, trato de hacer los cortes más bien para ir viendo cómo va quedando, y ahora estoy trabajando con el shaver o la afeitadora un dedo o 1 centímetro por debajo de la línea del acero, en contra de la dirección del pelo, del crecimiento del pelo, o sea, y después voy a degradar esa línea que se crea a favor del crecimiento del pelo, exactamente sobre la línea, sin hacer mucha presión a la afeitadora. Uno de los errores fundamentales de los estudiantes es que no siempre limpian bien con el trimmer y después tienen que virar hacia atrás y volver a limpiar con el trimmer, ya que la afeitadora solamente corta cuando los pelos ya están bien corticos, es decir, después de haber pasado con el trimmer y haber dejado bien cortos los pelos. Ya aquí estoy limpiando la línea de la línea que creé al principio con la afeitadora en contra del pelo, y después la voy degradando en dirección en la que crece el pelo, sin hacer mucha presión sobre la afeitadora. Aquí voy haciendo el mismo proceso. Voy creando una línea debajo de la línea del acero del trimmer y después la degrado en dirección del crecimiento del pelo. Y aquí vengo con el peine 1,5, 4,5 milímetros en movimientos de 90 grados y voy mirando que sea totalmente cuadrado la forma que voy creando. Y voy creando la línea de peso más cuadrada en la base del corte. Esto siempre lo hago alrededor de toda la cabeza para que vaya quedando parejo. Después vengo con la cuchilla abierta sin peine a la distancia de un dedo o 1 centímetro. Aquí también lo hago en la dirección completa de la cabeza, es decir, todo alrededor de la cabeza, a la distancia de un dedo. Y después vengo desvaneciendo con la palanca media cerrada a 50 o un 80% de la línea del acero, o sea, del trimmer, la línea inferior.
sin llegar a la línea superior, o sea un 50 o un 80%, y con movimientos de cuchareo para no dejar línea. Aquí en la zona de la patilla, como se ve, dejé un poco de más espacio sin llegar a degradarlo con la cuchilla abierta, porque quería que me quede un poco más oscuro en esa zona para después los cortes. Esa zona la voy a rebajar con 1,5 milímetros. Aquí hago el mismo proceso, vengo con cuchareo, trabajando con la palanca media cerrada, un 50 o un 80% de la línea del acero, o sea, la línea del trimmer. Y sigo hacia adelante. Esto es el primer momento. Ahora vengo trabajando con el peine 1,5 con movimientos también de cuchareo. Aquí lo más importante es siempre con el cepillo ir limpiando y ir tratando de quitar todos los pelos que ya se han cortado para que no nos vaya pareciendo como que está oscuro y tenemos que seguir degradando, porque cuando la máquina corta los pelos hay muchos pelos que se quedan, y siempre hay que tratar de que la zona esté bien limpia para tener una mayor seguridad de cómo vamos trabajando. Lo más importante es la limpieza para ir ya viendo el resultado en la medida que vamos trabajando. Aquí siempre lo hago alrededor de toda la cabeza, empezando por zonas. Me voy concentrando en diferentes zonas para no tener que ir caminando o girando alrededor de todo el cliente. Me voy concentrando en una zona hasta que se vaya puliendo hasta el final. Ahora vengo ya con un trabajo de detalle, siempre limpiando las zonas oscuras, los detalles que van quedando, y más cuando el cliente tiene zonas de la cabeza no muy redondas, o hay algunas huecos, por así decir, donde la máquina pasa y no va a limpiar exactamente. Entonces ya con la tijera un trabajo más de detalle. Aquí también estoy trabajando con la tijera plana. Hay varias formas de hacerlo. Aquí voy ahora eliminando todo el exceso de la línea de peso. Esta técnica se llama máquina sobre peine. Aquí siempre el control que tenemos es la línea que fuimos generando, la línea de peso, y todo el peso que va quedando sobre o que no se conecta, vamos conectando. Siempre con movimientos horizontales vamos quitando la masa de pelo, y cuando queremos algo de detalle lo hacemos con movimientos verticales de la máquina. Aquí ya vengo con la técnica tijera sobre peine, ir tratando de conectar de una manera más suave con la tijera de desvanecido, de entresacar, la que me permite que se vaya uniendo más suave y ir entresacando esa línea de peso para que no quede tan afilada, quede con un corte más cuadrado como de hombre, corte masculino, pero que a su vez quede un poco más. Aquí también estoy quitándole un poco de peso, y más que el cliente lo que quiere es un corte, un crop en la parte superior, y voy uniendo la parte de encima con los costados. Aquí siempre tengo como control el corte, la parte de arriba, el largo que tengo y el largo que tengo en la línea de peso, y voy quitando ese borde, ese filo que me va quedando, igual que al lado derecho, en el mismo movimiento. Ya después de haber quitado el peso con la tijera de entresacar en toda la cabeza, ya después de haber también lavado la cabeza, ya voy a empezar a hacer el peinado como tal. Secamos siempre en dirección donde crece el remolino, de atrás hacia adelante voy secando bien para que vaya quedando con textura. Aquí siempre me gusta secar el pelo sin el peine en el secador para no quede más alisado, sino que quede con más volumen. Este es un pelado muy cómodo, y más aquí en Rusia, donde por el frío siempre usamos gorro, y entonces a la hora de quitarse el gorro uno como que
tiene que volver a peinarse, es más incómodo aquí. El crop te ayuda mucho a la hora de peinarte porque es más bien un estilo de descuido. Tratas de revolcarlo un poco en la parte de encima y ya todo está listo. Aquí mire, vayan, les voy presentando ya cómo fue que quedó el corte. En realidad el cliente antes tenía un corte hecho, un César un poco más corto, y vino un poco con el pelo ya bastante crecido y lo que quería era simplemente un fade y en la parte de arriba bastante textura para que el pelo no le quedara tan erizado. Espero que les haya gustado el corte y esperen más diferentes cortes pronto